Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muy buenos días a todo el equipo periodístico que lo acompaña y a todos los oyentes. Señor presidente, nuestras congratulaciones. Hay en su casa un nuevo niño, un nuevo nieto le ha llegado, y los nietos son la coronación de la vida, son el regalo más hermoso que las personas de edad como usted y como yo podemos recibir de Dios. Congratulaciones, presidente, y vamos pues con estos temas que al país tanto le interesan. Usted recorre la nación de arriba abajo. Usted se reúne con todos, habla con todos. Usted está pendiente de los menores detalles de la vida nacional. Presidente, en su tiempo estaba claro, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Eso ha cambiado. Narcotráfico y minería ilegal no son un par de cáncer que se están devorando a Colombia, o las cosas pueden ser distintas de como eran en su tiempo, presidente. Doctor Fernando, mire, primero muchas gracias a usted por sus palabras a este buen suceso de mi familia. Es muy difícil la situación del país con más de 200,000 hectáreas, y eso crece y crece y crece. Esa hectárea de coca, hombre, le da crecimiento, sostenibilidad y crecimiento a una criminalidad. ¿Quién puede pensar en un país seguro con ese estado en narcotráfico? Le da crecimiento al contrabando, ese torrente de contrabando que se opone a que haya una economía de crecimiento sana, a que haya generación de empleo de calidad, y destruye el medio ambiente. En un país que tiene 600,000 kilómetros de selva virgen, ese crecimiento del narcotráfico lo que hace es destruir selva virgen. Yo no sé, todos esos candidatos ambientalistas que aparecieron en esta campaña, ¿por qué ignoran ese tema tan grave? La situación es muy grave, es muy preocupante por donde quiera que uno voltea. Ahora, aquí no ha habido hechos económicos para que le digan a uno que la economía está creciendo al 2%. El hecho económico se llama narcotráfico, el hecho económico se llama minería ilegal. ¡Qué tristeza! Un país con la economía lícita bastante deprimida, y este crecimiento del narcotráfico, la criminalidad, la economía ilícita tapando realidades. Muy difícil para el nuevo gobierno. Ojalá ganen el doctor Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez, y qué tarea tan difícil enfrentar este narcotráfico crecido que ha construido el actual gobierno de Juan Manuel Santos. Señor presidente, ligado al narcotráfico, no, hijo del narcotráfico, está el fenómeno de las ollas del narcotráfico que están destruyendo la juventud colombiana. Juventud colombiana que además tiene el problemita de que registra el más alto índice de desempleo juvenil de toda América. Presidente, ¿qué porvenir tiene un país que le cierra las puertas a los jóvenes? Doctor Fernando, ¿cómo le parece? Usted tiene dos problemas en la juventud. Primero decíamos que ese era un problema de los Estados Unidos, de Europa. Y ahora vemos cómo Colombia y Brasil tienen unos crecimientos de la drogadicción que los empiezan a poner en los primeros lugares del mundo. El ingreso de jóvenes a la drogadicción. ¿Qué futuro hay para nuestra juventud? Entonces, aquí ese desprecio con que se miraba la lucha contra el narcotráfico, diciendo, no, es que ese es un problema de los consumidores americanos. Y miren lo que está pasando para nuestra juventud. No hay más camino que enfrentar eso. Por eso, primero el Centro Democrático, nuestros candidatos, en su momento quienes fueron nuestros precandidatos, y ahora el doctor Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez han dicho con toda claridad, prohibir la dosis personal de droga. Aquí hay que enfrentar con toda severidad el narcotráfico en todas sus facetas, y prohibir y hacer efectiva la prohibición de la dosis personal de droga. No hay más camino, doctor Fernández. De lo contrario, va a seguir creciendo este problema. Mire, yo hasta el año 2015
Pensé que era un tema aislado, una queja de algunas comunidades colombianas. Hoy es un tema transversal que recorre toda la nación. Esa preocupación por el consumo juvenil y adolescente de drogas es una preocupación hoy que está afectando a todas las familias colombianas. Señor presidente, ese es el cáncer que azota a este país. Y eso viene de la mano con otra circunstancia, presidente, que no ha sido suficientemente examinada. Yo recuerdo en los comienzos de su gobierno, cómo nos decía usted a todos sus ministros y a quienes nos acompañaban en esas reuniones religiosas de los días lunes, porque usted siempre reunió su Consejo de Ministros los días lunes, nos decía, sin inversión no hay país. Aquí hay que multiplicar la inversión y hay que poner las condiciones necesarias para que la gente invierte y para que lleguen capitales extranjeros, porque los nuestros no son suficientes para el desarrollo del país. Y, presidente, esto se abandonó y los índices de inversión en Colombia son hoy ridículos. Nadie quiere invertir. Todo el mundo está desanimado y temeroso porque no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Economía sin inversión, presidente? ¿Cómo le parece? Y economía de reparto, sin inversión. Y ahora vino el señor Piketty, que ha sido una especie de validador de lo de Venezuela, y de los altos impuestos del gobierno Santos a apoyar a Petro. ¿Cómo le parece? Una inversión ahuyentada de Colombia, la inseguridad, los impuestos. El Business Insider de Londres cataloga la economía colombiana como la cuarta con más impuestos en el mundo, doctor Fernando. Usted sabe lo que pasó este año en Estados Unidos. Bajaron los impuestos corporativos al 21%, el desempleo está en el 3%, el crecimiento de la economía en el 4% y los salarios subiendo. Usted le pregunta a cualquier empresa colombiana formal, juiciosa en el pago de impuestos, y la suma de los impuestos a esas empresas les da entre el 66% y el 72%. No hay manera de competir, doctor Fernando. Un desánimo general. Y súmele usted el predial, ese crecimiento desmesurado del predial. Lo que ha pasado en este gobierno con el predial, lo han vuelto confiscatorio. Entonces en la ciudad de Ibagué, un problema enorme por el predial confiscatorio. Y el alcalde de Ibagué, alumno del doctor Petro, pues con la tesis del doctor Petro, cóbrele a los ricos para servirle a los pobres, y a los pobres les causan dos perjuicios, también les cobran, y enseguida los dejan sin empleo, porque aquella persona que tenga movimiento para generar empleo, si esos recursos se los quitan con unos impuestos excesivos, no alcanza a generar empleo, y después lo que ha pasado con el IVA. Por eso digo yo, ¿dónde están los hechos económicos para que nos digan que la economía está creciendo al 2%? No los hay, doctor Fernando, en los sectores populares y medios de la nación. Por eso nuestros candidatos tienen el compromiso de rebajar impuestos, congelar el predial. Están buscando un alivio al IVA, ojalá lo encuentren, y al mismo tiempo subir el salario mínimo. Yo creo que Colombia tiene hoy dos rabias crecientes. Una rabia creciente contra la inseguridad, contra la politiquería, la corrupción, la mermelada a los congresistas, el narcotráfico, la impunidad a la FARC, y una segunda rabia, la indisposición social, que se puede tornar en odio de clase. Por eso es bien importante la propuesta de una economía cristiana, solidaria, cero corrupción en el Estado, cero derroche, baje impuestos y suba el salario mínimo de los colombianos. Yo creo que eso de juntar al empresario y al trabajador como los motores que dinamicen esta economía, como las turbinas que dinamicen esta economía, es muy lógico. No pensar solamente en la empresa, pensar en la empresa y el trabajador. Baje impuestos y suba el salario mínimo. Doctor Fernando, eso puede constituirse en el gran factor que combata esta creciente indisposición social que todos los días, con el auspicio
Yo creo que en esto ha habido 3 candidaturas. La del doctor Petro, que auspicia el odio de clases. Otras candidaturas que ya salieron que no les importaba. Y la de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que tienen una economía cristiana, de avenimiento, sin odio de clases. Yo creo que esto es bien importante para que en el país no siga creciendo esa indisposición que se torna en odio de clases. Y entonces, convertir al empleador y al trabajador con menos impuestos, más salario mínimo, en los factores que le den un gran jalonamiento a la economía, que la dinamicen. Y otra cosa bien importante, que le quiten al país los elementos de inestabilidad social. Si el doctor Iván Duque es ganador y el país llegara con elementos de inestabilidad social al 2022, sería muy grave. El país necesita un gran gobierno que le quite los elementos de inestabilidad social para poder llegar a las elecciones del 2022 con total confianza en la estabilidad democrática. La estabilidad social, doctor Fernández, que se ha venido perdiendo en el gobierno Santos, es el soporte sobre el cual finalmente reposa la estabilidad democrática. Señor presidente, en materia económica cabe cualquier tipo de discusiones, tanto pues que hay quienes oyen todavía al señor Piketty, semejante charlatán de la economía, pero eso no tiene importancia. En últimas, en la economía, el desideratum o el asunto final es que las cosas funcionen. Entonces uno sabe qué no funciona y qué sí funciona. Para ver qué no funciona, basta mirar aquí en Venezuela lo que hicieron entre el señor Chávez y su amigo y su compañero de andanzas, el señor Gustavo Petro, y que ha continuado el señor Maduro. Eso es lo que no funciona y produce el hambre, la desesperación y los miles de venezolanos que están buscando en Colombia un plato de comida, por Dios. Pero hay que ver lo que sí funciona y lo que funciona en todas partes invariablemente. Ahora se van a reunir en la gran cumbre universal por la paz el señor Trump y el señor Kim Jong-un en Singapur. ¿Qué era Singapur? Nada. Lo mismo que Corea del Sur. Cuando termina la guerra de Corea del Sur tiene un ingreso per cápita de $150 cuando Colombia tenía 600. Y hoy Corea del Sur nos multiplica por 5, por 6. ¿Qué ha funcionado allá? Ha funcionado la inversión, ha funcionado la educación, la inversión en ciencia y tecnología, unas reglas de juego claras para que los inversionistas hagan sus inversiones y para que los empresarios prosperen. Y ahí están esos países, y es Taiwán, y es Hong Kong, y ahora es la China. Donde quiera, presidente, que uno vea prosperidad, ve estas mismas fórmulas. Y donde quiera que uno ve miseria, lo que ve es el socialismo, es el comunismo, las viejas recetas destrozadas en el mundo. ¿Cómo puede, presidente, a estas alturas mantenerse esa discusión cuando tenemos los ejemplos a la vista de todos? Y siempre nos crean el riesgo de esa discusión, doctor Fernández. Mire, esta cosa de la economía del reparto, de la economía de la distribución, que muchos utilizan esos términos para evitar referir las cosas por su nombre, ese socialismo siglo XXI. Esa economía de reparto, el socialismo siglo XXI de distribución, lo único que ha hecho es generalizar la pobreza en todas partes. Por eso este planteamiento de una economía de mercado con inclusión, de una gran dinámica de economía privada con inclusión, yo creo que es un planteamiento bien importante. Una economía que crezca con inclusión social. Por eso yo creo mucho en esa tesis de menos impuestos, más salario mínimo. Economía dinámica del sector privado con inclusión social, por oposición a la economía de reparto, por oposición a ese socialismo siglo XXI, por oposición a la economía de distribución que lo único que hace es distribuir pobreza, doctor Fernández. Los fabricantes de miseria y distribuidores de pobreza, eso es lo que son los socialismos de todos los pelambres y lo han sido siempre. Pues que si hubiera un socialismo exitoso ya lo sabríamos, presidente, ya no lo podrían señalar con un dedo. No hay socialismo exitoso, esos son términos contradictorios.
donde quiera que hay éxito, hay una economía, llamémosla liberal o capitalista o como se quiera, donde lo esencial sea la libertad empresarial, la capacidad creativa de las personas. Presidente, aquí tenemos en Colombia una situación gravísima. Los pequeños, los medianos empresarios están sufriendo los excesos, los rigores de un Estado todopoderoso que los arruina. Pero además están compitiendo con el contrabando y el contrabando hijo del narcotráfico. Usted que viene de Antioquia, usted sabe lo que son las empresas medianas y pequeñas, cómo se están cerrando, cómo están diciendo ya no podemos más, ya no somos capaces de más, y hablan de 1.800.000 empleos de esa industria decadente. Presidente, Colombia próspera, pero sin industrialización. Fernando, yo he visitado muchas empresas en los últimos 3 meses. Y he visitado no a reunirme en una oficina con los gerentes o con los dueños a tomar café, no, a conversar con empleadores y trabajadores, con todos. No ha habido una sola que no me diga que no está mermando nómina. Todas esas empresas que he visitado, por una u otra razón, han tenido que mermar nómina. Y la asfixia de la pequeña empresa es inmensa, doctor Fernández. Por eso, Iván Duque, en la propuesta de estímulos que le ha presentado a los colombianos, para todas las empresas tiene la seguridad jurídica, la seguridad política, la seguridad física, el tema de menos impuestos, flexibilización de requisitos y acentuar más eso para la pequeña empresa, en una escala de impuestos que bajen, pero en esa progresividad darle un tratamiento todavía más benéfico a la pequeña empresa. Y ha propuesto, por ejemplo, la situación de los agricultores es tal. Yo fui en estos días a tal vez un municipio del Meta San Martín, que es el mayor productor mundial nacional de patilla. Todos los pequeños productores quebrados, y todos en el gota a gota, todos reportados por las calificadoras de riesgo. Por fortuna, Iván Duque propuso en Tumaco que es necesario darle una amnistía del reporte de las calificadoras de riesgo a estos pequeños productores y ayudarles para que reanuden, recuperen su condición de sujetos de crédito y tener un banco agrario sin politiquería que ayude con esos créditos. Pero volviendo a la pregunta anterior, esta semana en un foro tuvimos una buena discusión. Se hablaba de la economía del bienestar, del welfare state, y en Europa. Entonces yo decía, mire, esos países que lograron los altos niveles de economía y bienestar, todos han sido países con unas empresas privadas muy dinámicas, muy potentes, para que nos vengan aquí a decir que se necesita la economía del bienestar social de esos países, pero con unas empresas debilitadas por impuestos, por amenazas, por narcotráfico, por violencia, por regulaciones excesivas, etcétera. El país necesita apoyar la iniciativa privada como un camino irreemplazable para poder resolver los problemas sociales. Sin una iniciativa privada dinámica es imposible construir equidad, es imposible superar la pobreza, doctor Fernández. Señor presidente, los síntomas que muestra este enfermo, que es la nación colombiana, son síntomas muy claros. Iván Duque los tiene muy claros. Iván Duque va a enfrentar esta situación de la mano de Marta Lucía Ramírez, esa mujer excepcional que será nuestra primera vicepresidenta en la historia. Pero para esto necesita, presidente, lo que hemos dicho. Usted ha hablado 2 o 3 veces del triunfo de Iván Duque. Le queremos decir que para nosotros eso no basta. Tiene que ser un triunfo contundente, inmenso. Tiene que ser un voto de confianza del país a algo que es mucho más que un nuevo presidente. Esto es una nueva generación que llega al poder, presidente. La generación nuestra cumplió lo suyo. Esto es una generación nueva y distinta.
que mire el mundo de otra manera, el mundo competitivo, que se le apunte a las cartas de la ciencia y de la tecnología, de la transformación del campo colombiano, de la creación de un empresariado competitivo. Y para eso, en nuestra opinión, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no deben ser simplemente ganadores, sino ganadores con un espacio inmenso de maniobra, presidente. Lo que ellos van a tener que hacer son cosas de enorme significación, para lo que necesitan no tener las manos atadas y no depender de nadie, absolutamente de nadie. ¿Usted comparte con nosotros esa visión o a usted le parece que cualquier victoria pudiera ser suficiente? Doctor Fernando, se necesita una gran victoria. Por eso aprovecho los generosos micrófonos suyos de la hora de la verdad para invitar a los 3.600 comités voluntarios de base a que redoblemos trabajo. Se necesita una gran victoria. Fraga decía que uno no puede pensar que va a ganar ni que va a perder. Lo que tiene que hacer es trabajar intensamente. Yo ruego eso. Recordar que todo voto, el último voto, debe ser siempre el penúltimo. Hay que hacer un gran esfuerzo para que ellos lleguen con una gran victoria que les dé libertad de acción y así puedan aplicar con las menores restricciones su programa de gobierno. Porque además van a tener que ser audaces, atrevidos en el buen sentido de la palabra. De otra manera, ¿cómo enfrentar una situación de más de 200.000 hectáreas de coca, de este crecimiento del bandidaje, de un endeudamiento del sector central del Estado que pasó del 36 al 45? En el Estado consolidado se ha pasado del 43 al 55.9. La situación del sector de la salud que ya rebasa 10 billones en déficit, o lo que hay en vigencias presupuestales futuras, que estaban en 22 billones y ahora están en 90. Por favor, una situación dramática de la empresa privada, de los sectores sociales. 3 años sin generar empleo de calidad. 3 años suspendida la tendencia de reducción de la pobreza. Es una situación muy difícil que necesita un gobierno con una gran preparación, con un gran atrevimiento, con un gran respaldo electoral, con una gran ventaja electoral. Hay que luchar por eso para el domingo 17. Y además, ¿sabe para qué necesita Colombia eso, doctor Fernando? Déjenme compartir con ustedes este pensamiento, con usted y los oyentes. Estas elecciones del 2018 pueden ser la primera vuelta de las elecciones del 2022. La situación del país es tan difícil que esto lo tenemos que pensar hacia el largo plazo. A mí me preocuparía mucho llegar a las elecciones del 2022 con la inestabilidad social y democrática que hoy vive Colombia. Totalmente de acuerdo con usted, presidente. Este tiene que ser un plan de largo plazo. Y la gente positiva, la gente contenta, la gente animada es una gente que produce inmensos resultados. Y presidente, un tema que Iván Duque y Marta Lucía Ramírez tendrán que enfrentar es el tema central de la educación, donde está la base de la igualdad racional entre la gente. Es un partidor equilibrado. Uno no puede dejar la educación a medias, la educación regular, la educación de mala calidad para la gente pobre, porque la está condenando a ser más pobre. Esos países asiáticos de los que hablábamos ahora y donde se van a reunir Kim Jong-un y Donald Trump, le apostaron a la educación, y Oscar Iván Zuluaga lo que había propuesto era una jornada única con grandes maestros, con espacios para el deporte, con espacios, recuerden la música que usted propuso siguiendo los planteamientos de Platón, ¿no? La gimnasia y la música. Todos los proyectos que usted hizo para que en cada pueblo de Colombia hubiera una banda musical o hubiera una orquesta integrada por jóvenes. Hay que acudir a eso, hay que devolverle la fe al país, que va a tener
entre otros problemas, presidente, el que se le vino encima de Venezuela. Esto era previsible. Los venezolanos están llegando por centenares y por miles. Los tenemos que acoger con generosidad, pero qué trabajo para los próximos presidentes sortear este problema, el de un socialismo del siglo XXI que arroja a la gente, y a la mejor gente además la arroja porque no es capaz de crear las condiciones básicas de la convivencia interna. Presidente, temas delicadísimos por todas partes que no pueden ser tratados y resueltos solamente a 4 años. Hay que pensar en un espacio más vasto. Y por eso, doctor Fernando, hay que darle al país un gran gobierno. Hay que, Dios quiera que gane Iván Duque, que gane la doctora Marta Lucía Ramírez, y que ganen por una amplia mayoría, y que le den al país un gran gobierno para que se empiecen a despejar todos estos nubarrones y el país se pueda dedicar a trabajar con tranquilidad y con confianza. Tranquilidad y confianza que hoy se han perdido. Usted ha mencionado ahí muchos temas. ¿Cuál de todos más importante? Ese tema de Venezuela. Es que las cifras de venezolanos llegados a Colombia, establecidos en Colombia, oscilan entre 350.000 y 1.000.000. ¿Cómo le parece? Y cuando los colombianos iban a Venezuela, de allá fueron 1,5 millones, ese país estaba en unas condiciones muy favorables. Y esos colombianos y los compatriotas nuestras que allá llegaron, recibieron todas las oportunidades. Hoy que están llegando tantos hermanos venezolanos a Colombia, encuentran a Colombia en una situación muy difícil, muy difícil. Entonces, esto se ha convertido en algunas partes en peleas por los pocos empleos entre los colombianos y los venezolanos que llegan. Iván Duque ha dicho esto hay que manejarlo con hermandad y a los unos y a los otros aplicarles por igual el Código Laboral colombiano. Porque miren, los problemas que se van creando. En Puerto Carreño unos médicos se quejan de que tuvieron que rebajar la tarifa por la llegada de los médicos venezolanos. Eso hace mal. Yo creo que si se va a colocar a un venezolano hay que hacer lo que han dicho nuestros candidatos, colocarlo en las mismas condiciones del Código Laboral colombiano para todos los ciudadanos colombianos. El tema del costo de esa crisis humanitaria, este gobierno gastándose con Naciones Unidas un contrato de $316 millones, que para una interventoría sobre el narcotráfico, hombre, innecesaria. Lo que necesita el narcotráfico es un gobierno con toda la autoridad, con toda la decisión. Por en buena hora nuestros candidatos han propuesto buscar reorientar esos recursos para poder atender esta crisis humanitaria de Venezuela. Iván Duque, en un encuentro con Marta, con esta niña María Corina Machado, en el puente internacional en Cúcuta, en toda la frontera, esta semana decía de la necesidad de avanzar en una gestión diplomática para en toda la región, hombre, para que se remueva esto de Maduro y Venezuela pueda tener unas elecciones libres rápidamente, recuperar el sendero democrático. El tema de Venezuela es un tema de primer orden y un tema muy difícil. Mire, es que a uno le cuentan cosas y eso no sale en las noticias y uno no se atreve porque entonces dice, no, es mentira. Pero esta semana nos contaban esto. Uno de esos cabecillas de la FARC en Venezuela, en La Guajira, dejó vehículos y dejó la gente en la frontera, la gente que lo acompañaba, y se fue y se internó nuevamente en Venezuela. Lo que sigue esos campamentos de la FARC y del ELN hay en el estado de Apure. Es una cosa muy, muy delicada para Colombia, doctor Fernando. Y usted mencionó ahí unos temas bien importantes. El tema de la jornada extendida que propuso el doctor Oscar Iván Zuluaga. El doctor Petro dijo que iba a hacer eso en Bogotá en 50 colegios. Lo hizo en 5 colegios. Eso es un gran compromiso de los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El tema del deporte, la música, que ellos lo tienen englobado en lo que se llama la economía naranja. Y todo eso tiene exigencias presupuestales y el Estado quebrado. Por eso se va a necesitar un gobierno
con una gran audacia, con un gran talento para ir sacando al Estado de la quiebra e ir gradualmente respondiéndole a los colombianos con todas esas expectativas. Mire, doctor Fernando, perdóneme, me alargo, pero le cuento que mientras en todo el país se quejan víctimas y desplazados, le dicen a uno, no, es que el gobierno Santos nos llenó de ilusiones y nos ha quedado mal. El acuerdo con víctimas y desplazados debería costar 42 billones. El acuerdo con FARC vale 126 billones. ¿A quién hay que pagarle primero? ¿Cómo es que este país le va a pagar 126 billones a FARC? El compromiso de Santos, ignorando lo de las víctimas y lo de los desplazados. Cuando además tienen la economía quebrada, y cumplir todos esos compromisos con FARC implica seguir quebrando la economía. Hay unos temas que obligan a hacerle modificaciones a ese acuerdo con FARC. Son imprescindibles, doctor Fernando. Yo le agradezco inmensamente la generosidad de todos estos minutos. Señor presidente, de nuevo nuestras congratulaciones por la felicidad en que estarán todos los miembros de su familia y usted en particular, porque más importante que ser abuelo no hay nada, no hay ningún título que se le parezca a eso, ni siquiera el de presidente. Congratulaciones, presidente Uribe, y suponemos, pues porque tenemos razones para suponerlo, que usted va a seguir moviéndose por todo el país en estos días, llevándole a la gente ese mensaje. Necesitamos una victoria, pero una victoria contundente para tener derecho al futuro, ¿no? Doctor Fernando, sí, mire, voy a ir hoy a Chía, a Guaranda, eso es Mojana, uno Bolívar, otro Sucre. El gobierno nuestro atendió todos sus problemas de la Mojana. Nos comprometimos en la carretera San Marcos, Majagual, Chía. También voy a ir a Corozal, terminaremos en Tolú. Mañana espero tener un diálogo constructivo en la zona minera del Cesar y en unos municipios del departamento del Magdalena. El domingo voy a hacer un recorrido por la zona norte del Valle de Aburrá. Seguimos en la tarea, doctor Fernando. Casualmente, al despedirme, agradecerle infinitamente a usted las palabras sobre el nietecito que acaba de llegar. Muchas gracias. Me despido por la razón de que tengo que tomar un avión para poder llegar cerca de aquí, de Guaranda, y empezar esta gira de hoy. Estoy inmensamente agradecido, estimado doctor Fernando, con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y con los oyentes. Muchísimas gracias, presidente, a toda esa gente de La Mojana, la tierra más fértil del mundo. Allá podría estar la despensa de toda América, lo mismo que en la altillanura. A este país le sobran oportunidades, lo que le falta es una administración como la que tuvimos entre el 2002 y el 2010. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.